El viento soplaba de manera espectral entre los árboles, como si llevara consigo los susurros de almas condenadas. Bajo el manto de una oscura noche, el sonido de una sierra oxidada cortando madera resonaba por los alrededores. Un árbol antiguo se inclinaba lentamente, su rama gruesa actuando como una horca improvisada. 4 figuras inmóviles permanecían de pie bajo esa rama, cada una con una bolsa de tela cubriéndole la cabeza y cuerdas atadas firmemente alrededor de sus cuellos. El corte final en la rama la hizo caer al suelo. Y con ella, el destino de esa familia quedó sellado. El cuerpo de cada miembro fue elevado hacia el cielo, balanceándose de manera grotesca, las piernas pataleando inútilmente mientras el aire escapaba de sus pulmones. En la distancia, una figura oscura observaba la escena, oculta entre las sombras del bosque, disfrutando del espectáculo macabro. La cinta de Super 8 terminó con el sonido monótono de la película rebobinándose. Ellison Oswald era un hombre obsesionado. Su carrera como novelista había alcanzado la cima años atrás, pero desde entonces, cada libro que había publicado no lograba igualar el éxito del primero. Las historias de crímenes reales, las investigaciones exhaustivas y la oscuridad inherente de los hechos en que basaba sus libros lo habían convertido en una especie de leyenda en el ámbito literario. Sin embargo, ahora estaba atrapado, en busca de una inspiración que parecía eludirlo. Cuando encontró aquella casa en las afueras del pueblo, algo en su interior se encendió. Era perfecta, con su fachada antigua y su historia inquietante. Nadie había vivido allí desde el incidente. 4 personas habían muerto, colgadas de un árbol en el jardín trasero. La quinta, la hija más joven de la familia, había desaparecido sin dejar rastro. Ellison estaba convencido de que esta historia podía devolverle la fama y reconocimiento que tanto necesitaba. ¿Estás seguro de que este es el lugar adecuado?, preguntó Tracy, su esposa, mientras se bajaba del coche mirando con recelo la vieja casa. «Es perfecta», respondió Ellison, sonriendo con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. «Aquí es donde sucedió. No le contemos nada a los niños. No quiero que se asusten». Tracy suspiró. Aunque confiaba en su esposo, había algo en la casa que no le gustaba. Las ventanas, oscuras y polvorientas, parecían observarlos desde las sombras, como si la casa misma estuviera esperando que cruzaran el umbral. «Está bien, pero prometiste que esta sería la última vez. Si este libro no funciona, nos iremos lejos, ¿de acuerdo?» Ellison asintió distraído, sus ojos ya escaneando los alrededores. Él sabía que la historia de esta casa contenía más de lo que los informes de la policía habían revelado. Sentía que había algo oculto, algo que nadie más había descubierto. Este crimen sería su boleto de regreso al éxito. Esa misma noche, después de que Tracy y los niños se acostaran, Ellison decidió explorar el ático. Los techos bajos y las vigas de madera crujían a cada paso que daba. Tras encender una vieja lámpara que había encontrado, comenzó a rebuscar entre las cajas cubiertas de polvo. Al fondo del ático, algo llamó su atención. Una caja de madera maltratada por el tiempo, casi escondida detrás de un montón de trastos viejos. Cuando la abrió, encontró un proyector de cine antiguo, acompañado de varias cintas de película Super 8. Las etiquetas en las latas de metal parecían inocuas, con títulos como Diversión Familiar 11. Pero la curiosidad de Ellison fue inmediata. Sabía que este descubrimiento podría ser una pieza clave en su investigación.
Bajó el proyector a la sala de estar y conectó el viejo aparato. El proyector emitió un zumbido suave al encenderse, y Ellison comenzó a reproducir la primera cinta. Las imágenes proyectadas en la pared comenzaron de manera simple. Una familia, sonriendo bajo la luz del sol, posando junto a un árbol. Todo parecía una escena feliz y común de un día familiar. Pero entonces, el ambiente en la película cambió bruscamente. La siguiente toma mostraba a la misma familia, ahora de pie bajo el árbol, con bolsas en las cabezas y cuerdas atadas a sus cuellos. Ellison sintió un nudo en el estómago mientras observaba cómo la rama del árbol comenzaba a moverse lentamente, como si algo invisible estuviera manipulándola. En cuestión de segundos, la rama cedió, elevando a la familia al aire. Los cuerpos se balanceaban grotescamente, mientras las piernas se agitaban en un desesperado intento de liberarse. Ellison detuvo el proyector, sudando frío. No era solo el acto violento lo que lo había afectado, sino algo más. En el borde de la pantalla, casi imperceptible, había una figura oscura. Apenas podía distinguir sus contornos, pero la sensación de que esa cosa estaba observando a la familia antes de su muerte le provocó escalofríos. Se quedó inmóvil por unos momentos, el sonido de la película aún resonando en la sala vacía. Luego, tomó un sorbo de whisky, su mente girando en torno a la figura oscura. Era posible que no hubiera sido más que una mancha en la película o un error en la proyección. Pero había algo profundamente inquietante en esa imagen. A medida que los días pasaban, Ellison se sumergió más y más en las cintas. No podía dejar de pensar en la figura que aparecía en los vídeos. Cada cinta mostraba una muerte brutal de una familia diferente. Al principio, todo parecía ser un simple registro de la vida diaria de cada familia. Pero luego la atmósfera cambiaba y el horror tomaba el control. Los asesinatos eran cada vez más perturbadores. Personas degolladas en sus camas, cuerpos ardiendo en automóviles, niños ahogados en una piscina bajo la atenta mirada de esa figura oscura, siempre presente, pero jamás completamente visible. Ellison se obsesionó con la investigación, reproduciendo las películas una y otra vez, buscando pistas que conectaran los asesinatos. Empezó a notar símbolos grabados cerca de los lugares del crimen, símbolos que no reconocía y que lo empujaron a contactar a expertos en el tema. Pero la figura oscura, que en un principio parecía ser un mero detalle en el fondo, comenzó a dominar su mente. Cada vez que apagaba el proyector, sentía que la sombra de la figura seguía observándolo, oculta en los rincones más oscuros de la casa. Los días pasaban con una rutina que solo podía describirse como una espiral descendente para Ellison. Mientras su familia intentaba acostumbrarse a la nueva casa, él pasaba la mayor parte del tiempo en el salón, frente al proyector, sumido en los oscuros y perturbadores vídeos que había encontrado en el ático. A cada cinta que reproducía, su mente se adentraba más y más en las profundidades de una pesadilla que comenzaba a volverse más real de lo que nunca hubiera imaginado. La primera noche después de ver la cinta de la familia colgada del árbol, Ellison no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de los cuerpos balanceándose aparecían en su mente. Pero lo que más le inquietaba era la figura sombría que había captado al final de la grabación. No podía sacársela de la cabeza. Decidió revisar la cinta de nuevo, esta vez con más atención. Al día siguiente, con el proyector encendido y la habitación sumida en la penumbra, comenzó a examinar cada segundo de la grabación. Avanzaba y retrocedía, congelaba los fotogramas. Allí estaba la figura, oscura y difusa, mirando desde el fondo de la escena.
apenas visible, pero innegablemente presente. Cada vez que Ellison pausaba el vídeo, la figura parecía estar observándolo a él, como si supiera que estaba siendo analizada. Algo dentro de él le dijo que debía seguir adelante, que debía descubrir más. Sabía que los vídeos contenían la clave para entender el patrón de asesinatos. Si podía desentrañar lo que conectaba estos crímenes, tal vez pudiera escribir el libro que lo devolvería al éxito. Pero más importante aún, podría dar un cierre a las historias de las familias que habían muerto de forma tan brutal. Así que continuó viendo las cintas. El segundo vídeo que Ellison proyectó era titulado Hora de dormir 98. Comenzaba de manera similar a la primera grabación. Una familia sonriente, filmada en momentos ordinarios de su vida, en su hogar. Era una escena que cualquier persona hubiera considerado un simple y aburrido vídeo casero. Las risas y el ambiente hogareño contrastaban drásticamente con lo que vendría después. La siguiente escena hizo que a Ellison se le helara la sangre. Era de noche, las luces estaban apagadas y la cámara capturaba a una familia entera atada a sus camas. Las cuerdas rodeaban sus muñecas y tobillos, inmovilizándolos. Los padres y los dos hijos parecían inconscientes, tal vez drogados, tal vez solo dormidos profundamente. Pero lo más escalofriante era lo que sucedía después. Una sombra entraba en el cuarto, moviéndose como una niebla, sin forma clara al principio, pero luego adoptando la silueta de un humanoide. Con una precisión escalofriante, una mano oscura, si es que podía llamarse mano, aparecía de la penumbra, sosteniendo un cuchillo largo y afilado. El sonido del cuchillo desgarrando el aire y luego cortando carne y tendones era lo único que se escuchaba, rompiendo el silencio de la noche. Ellison cerró los ojos por un segundo, pero cuando los volvió a abrir, la imagen estaba allí. Los cuerpos degollados y esa figura demoníaca desapareciendo en las sombras, como si nunca hubiera estado allí. El vídeo terminaba con la cámara enfocando un símbolo dibujado en la pared junto a la cama. Era extraño, perturbador, algo que Ellison nunca había visto antes. Lo dibujó rápidamente en su cuaderno de notas, pero había algo en el símbolo que parecía cobrar vida propia al mirarlo demasiado tiempo. Apartó la vista, sintiendo una extraña presión en el pecho, como si algo estuviera observándolo desde más allá de la pantalla. Ellison se quedó en silencio por unos minutos, tratando de procesar lo que había visto. Era casi demasiado para su mente, y sin embargo, no podía dejar de ver más. El siguiente vídeo que eligió fue titulado Parrillada 79. Esta vez, la grabación mostraba a una familia disfrutando de un día soleado en su patio trasero. Las imágenes eran aún más vivaces que las anteriores, pero la oscuridad acechaba justo en el borde de la pantalla. La escena giraba de manera abrupta cuando la familia era encerrada en el garaje de su casa, junto con su coche. La cámara se mantenía fija en la escena mientras una mano encendía el motor del coche y los gritos comenzaban. El garaje se llenaba de humo y la cámara continuaba grabando hasta que todo quedaba en silencio. El vídeo terminaba con una toma de los cuerpos sin vida y nuevamente el mismo símbolo aparecía pintado en una pared. Esta vez, sin embargo, Ellison vio algo más. Mientras la cámara se alejaba del garaje, una figura pasó fugazmente frente a la lente, pero no fue una figura cualquiera. Era la misma silueta que había visto en el primer vídeo, una sombra negra y distorsionada que parecía absorber la luz a su alrededor. Ellison se recostó en el sofá, agotado emocionalmente.
Cada nuevo vídeo parecía revelarle más sobre esa entidad que aparecía en las grabaciones. Mr. Boogie, como lo llamaban los niños en los dibujos infantiles que luego encontraría en el ático. Esa figura sombría que parecía ser más que una simple aparición. ¿Era posible que esta entidad tuviera algo que ver con los crímenes? ¿Podría estar manipulando a los niños? O peor aún, usando a los pequeños para llevar a cabo los asesinatos? El descenso de Ellison en su obsesión por los vídeos comenzó a afectar a su vida cotidiana. Las horas que pasaba revisando las cintas se alargaban y apenas podía concentrarse en otra cosa. Tracy notó el cambio en su comportamiento, pero cada vez que intentaba hablar con él, Ellison solo se mostraba evasivo, con una tensión en los ojos que nunca antes había visto en su esposo. Una noche, mientras analizaba una cinta en el proyector, un sonido extraño resonó en la casa. Al principio pensó que era solo su imaginación, producto de las imágenes perturbadoras que había estado observando, pero el sonido se repitió, más fuerte esta vez. Pisadas. Lentamente, se levantó del sofá y caminó hacia la fuente del ruido. Al llegar al ático, su corazón latía con fuerza. La trampilla estaba entreabierta, algo que él no recordaba haber dejado así. Con la linterna en mano, subió lentamente. El aire era espeso, cargado de una humedad asfixiante que no había sentido antes. Al llegar a la cima de la escalera, su linterna iluminó lo que parecían ser garabatos infantiles en las paredes polvorientas del ático. Dibujos crudos, toscos, de niños sonrientes y de una figura oscura, alta, observándolos. De pronto, una de las cajas en la esquina se movió ligeramente. Ellison apuntó su linterna en esa dirección, y lo que vio le hizo retroceder con el corazón en la garganta. Allí, en el rincón del ático, había un conjunto de dibujos. Eran bocetos, como si alguien hubiera estado practicando. Cada dibujo representaba los asesinatos de las familias de los vídeos. Cada una de las víctimas estaba dibujada con detalles aterradores, y junto a ellas siempre aparecía la figura de Mr. Boogie, observando desde la sombra, como el director invisible de una obra macabra. El último dibujo era el que más le aterrorizó. Era un esbozo de él mismo, sentado en el sofá, viendo una cinta de Super 8, mientras la figura oscura se acercaba por detrás. Ellison no sabía cuánto tiempo había pasado desde que descubrió esos dibujos en el ático. La imagen de él mismo en los bocetos, con el señor Boogie detrás, lo había dejado petrificado. No era solo un dibujo infantil, era una advertencia, una premonición que lo perseguía día y noche. La paranoia comenzó a consumirlo. No podía evitar sentir que algo lo estaba observando, que el peligro acechaba en cada esquina oscura de la casa. Los ruidos nocturnos no eran simples crujidos del suelo o el viento golpeando las ventanas, sino algo más, algo antiguo y malvado. Una noche, mientras Tracy y los niños dormían, Ellison decidió enfrentarse a lo que creía que era la fuente de su tormento. Encendió el proyector una vez más. Las imágenes ya conocidas comenzaron a proyectarse en la pared. Las familias siendo asesinadas, el símbolo pagano. Y siempre, en algún rincón de la escena, la figura de Mr. Boogie observando desde las sombras. Pero esta vez, algo fue diferente. A mitad de la proyección, la cinta comenzó a distorsionarse. La pantalla se llenó de estática y un zumbido extraño reverberó por toda la habitación. Ellison intentó detener el proyector, pero este seguía funcionando como si tuviera voluntad propia. Entonces, la imagen cambió. Ya no era una familia en un video casero. Era la imagen de su propia casa, de su propia sala, justo donde él estaba sentado. El ángulo era imposible, como si alguien lo estuviera grabando desde una perspectiva invisible.
y ahí, en la pantalla, detrás de él, vio la figura oscura, tan real como siempre. Mr. Boogie estaba en la habitación con él. Ellison saltó de su asiento y giró en dirección a la figura, pero no había nada. Solo el silencio y el latido furioso de su corazón llenando el espacio. Desesperado, apagó el proyector, pero las imágenes seguían proyectándose en su mente, grabadas en su conciencia. Decidió que no podía quedarse más en esa casa. Hizo que Tracy y los niños se levantaran en plena madrugada. Empacaron lo esencial y, sin decirle nada sobre los vídeos o lo que había descubierto, abandonaron el lugar. Mientras se alejaban en el coche, Ellison no podía quitarse la sensación de que algo oscuro los seguía. La familia Oswald volvió a su casa anterior. El alivio de estar lejos de la casa del crimen fue breve. Aunque Tracy y los niños intentaban retomar la normalidad, Ellison sabía que no estaban a salvo. La maldición los había seguido. Una noche, cuando parecía que todo volvía a la calma, Ellison recibió una llamada de un agente de la policía, quien le había ayudado anteriormente con la investigación. El policía sonaba asustado y le dio una información perturbadora. Todas las familias que habían sido asesinadas en las cintas compartían un patrón. Cada una se había mudado de la casa del crimen poco antes de ser brutalmente masacradas. Mudarse era el último eslabón de la cadena. El silencio al otro lado del teléfono fue perturbador. Luego de colgar, Ellison fue al ático de su vieja casa, temiendo lo que podría encontrar. Al abrir la trampilla, allí estaba, la caja con el proyector y las cintas, intactas. Desesperado, revisó una nueva cinta que había aparecido en la caja, esta vez titulada Pintando la Casa 12. La sangre se le congeló cuando vio las primeras imágenes. Su propia familia, Tracy, Ashley y Trevor, en el mismo formato Super 8, jugando en el jardín de la nueva casa. La cinta continuó con imágenes de la casa en su estado actual. Las mismas habitaciones, el mismo desorden por la reciente mudanza. Y entonces, la cámara cambió de ángulo. Mostraba el dormitorio principal, con Ellison acostado en la cama, durmiendo. La cámara se acercaba lentamente hasta detenerse en el marco de la puerta. Un ruido leve pero continuo, como si algo arrastrara sus pies, lo despertó. Al abrir los ojos encontró a Ashley de pie en el umbral, con un hacha en una mano y la mirada perdida. La niña no decía una palabra. Solo se limitaba a levantar el arma mientras avanzaba hacia él, con una expresión que ya no era la de su hija. La habitación estaba en penumbras cuando Ellison se despertó sobresaltado. Había sido otro de esos sueños perturbadores, pero el sonido de pasos arrastrándose no había terminado con el despertar. Abrió los ojos y vio que Ashley estaba de pie junto a la cama. Su corazón se detuvo por un momento. ¿Ashley?, preguntó con un hilo de voz. Ella no respondió. La niña alzó un hacha oxidada con ambas manos. Antes de que Ellison pudiera reaccionar, Ashley se movió con una rapidez inhumana, sus ojos vacíos como pozos sin fondo. Lo último que vio Ellison antes de que el hacha descendiera fue una sombra moviéndose en el rincón de la habitación. Mr. Boogie, observando desde las sombras, sonreía. Cuando todo terminó, Ashley se dirigió al proyector, ensangrentada pero sin ninguna emoción. Comenzó a grabar con la cámara Super 8, capturando la escena, pintando las paredes con dibujos infantiles, usando la sangre de su familia como pintura. En la oscuridad, los niños extraviados que Ellison había visto antes en las cintas comenzaron a aparecer uno por uno, observando el trabajo de Ashley con una calma inquietante. Y entonces,
Mr. Boogie apareció detrás de ella, silencioso y sombrío. La levantó en sus brazos, llevándola hacia su reino sombrío, mientras los otros niños lo seguían. La película terminó con un último fotograma. La caja en el ático, con un nuevo rollo etiquetado como «Pintando la casa 12». El ciclo había vuelto a comenzar. La maldición continuaría con otra familia, en otra casa, siempre acechada por el oscuro poder de Mr. Boogie.